Ok, ya estoy grabando. Fino. Entonces, la vez pasada, si se acuerdan, vimos lo de Fred Warshall, el algoritmo para calcular caminos de costo mínimo desde cualquier nodo a cualquier otro nodo, ¿no? Voy a hacer un zoom out aquí un poquito. Ay, creo. Y bueno, lo que vimos es que inicialmente es muy parecido, por ejemplo, a un Bellman-Ford, si lo quieren ver así. Inicialmente asignamos a todas las distancias entre cada par de nodos infinitos y asignamos a cero la distancia del nodo al mismo nodo y luego asignamos el costo de un arco como la distancia inicial entre un par de nodos donde esos dos nodos están conectados por ese arco, ¿sí? En este caso estamos tomando en cuenta que es un grafo dirigido, ya que estamos utilizando paréntesis acá en los costos de los nodos. Por cierto, esto está súper finito, a ver. Ok, así está mejor. Y lo que hacíamos era hacer una iteración de b-1 veces. Y este for que estaba acá adentro, este for interno, ¿verdad? Lo que hacía era calcular el camino de costo mínimo desde X hasta Y, pasando por los primeros J nodos. Es decir, utilizamos los primeros J nodos, donde J es, o sea, imagínense que enumeramos a los nodos de manera N0, nodo 1, nodo 2 y así sucesivamente hasta el nodo tamaño de nodos, ¿no? Menos 1. Y entonces, digamos que tenemos una enumeración de los nodos, da igual cual, y entonces este algoritmo lo que hacía era calcular para cada par de nodos el camino costo mínimo utilizando los primeros J nodos, ¿no? Y yo les había explicado que la idea de por qué este algoritmo funciona era que básicamente si tú agarras un camino cualquiera, ¿verdad? Desde X a Y, digamos que este es el camino mínimo desde X hasta Y, ese camino mínimo tiene que pasar por un nodo Z, ¿no? Y entonces, asumimos que, por ejemplo, en la enumeración, digamos que si enumeramos a los nodos que están en este camino, digamos que los nodos son X, luego tienes N'1, N'2, en algún punto vas a tener a Z, ¿verdad? Bueno, no, vamos a... Un segundo. Imagínense que en esta enumeración que tenemos acá arriba, ¿verdad? Viene primero X, después viene Y, ¿verdad? Y Z está justamente antes de X y de Y en esa enumeración. Entonces lo que dijimos es que si vamos a calcular un camino pasando por Z, donde este camino es el camino de costo mínimo entre X y Y, pues es lo mismo que si tú unes un camino que va desde X a Z, ¿verdad? Y otro desde Z a Y. Y si X, Y y Z, por ejemplo, son los últimos nodos en esta enumeración que pertenecen a ese camino, a este camino que está acá, que llamamos P, por ejemplo, entonces lo que va a pasar es que va a estar, el camino de costo mínimo va a estar bien calculado. Y esto se debe a que, por ejemplo, si tú digamos, enfocas en este for que está acá, ¿verdad? Resulta que el camino a ver, de X a Y, ¿verdad? O sea, hay un camino de costo mínimo y va a haber un nodo, digamos que lo llamamos A, ¿verdad? Que va a ser el nodo de un J mínimo acá en esta enumeración que está acá, ¿no? O sea, aquí enumeramos los nodos desde 0 hasta B-1. Imagínense que A es el primer nodo que aparece en esta listica. Y ahora imagínense que eh, está A y luego de A viene B. Luego esto continúa hasta Y, por ejemplo. Si A y B, por ejemplo, son dos nodos que están contiguos o continuos en esta lista que está acá, entonces, por ejemplo, ¿cómo yo sé que yo voy a calcular el camino desde A hasta B correctamente? O sea, esto va a ser igual, esto es lo mismo que decir el camino desde A hasta A, más el costo del arco que va de A a B, ¿verdad? Exacto. Más, por ejemplo, el camino de B a B. Que sí, yo sé que estos dos últimos números, ¿verdad? Este es 0 y este número que está acá es 0. Pero yo lo que quiero que se den cuenta es que
la demostración de por qué Floyd Warshall funcionaba era por un proceso inductivo, en el sentido de que en todo este camino que está acá, van a haber dos nodos que están pegados, en este caso van a ser A y B, ¿verdad? Que tienen el menor índice en la lista, en como enumeramos a los nodos. Y entonces, este cálculo que está acá se va a hacer en alguna parte de este for que está aquí arriba. Entonces, una vez que A y B, ya encontraste el camino mínimo entre A y B, entonces puedes seguir con, digamos, el predecesor de A en este camino de X a Y es C. Luego el camino de C a B va a estar bien calculado. Y esto es como un proceso inductivo, porque primero tú calculas el camino desde A hasta B y luego ya puedes calcular de buena manera el camino desde A hasta C, desde C hasta B, perdón. ¿Se entiende un poco el proceso inductivo? Fue básicamente esta idea que habíamos explicado en la clase pasada. ¿Se entiende un poco? ¿O estoy hablando chino hoy? Un poco, un poco. Poco. Ok, a ver. Otra forma de explicar esta idea, o sea, vamos a empezar con la idea que di en la clase pasada. Está el camino entre X y tienes un Z por acá intermedio, ¿verdad? Y aquí tienes a Y. Entonces, básicamente lo que Floyd Warshall lo que Floyd Warshall hace es poner nodos en el medio y luego calcular caminos de costo mínimo de X a Z y de Z a Y, donde Z es el nodo intermedio en ese camino. Ahora, imagínense que el camino de X a Y es en realidad son estos tres nodos, es decir, X, Z y Y. ¿Qué hace Floyd Warshall en algún punto? Imaginemos que, sin perder la generalidad, en la listica esa de N0, N1, como numeramos a los nodos, Y es N2, Z es N3 y X es N4. ¿Sí? Es decir, que se van a calcular primero todos los caminos con el nodo N0, con el nodo N1, y luego llegas a N2. En N2 no va a pasar nada en Floyd Warshall, pero cuando llegas al índice 3, ¿qué va a pasar? Que en algún punto tú vas a agarrar dos nodos, que serían Y y Z, ¿verdad? Y vas a intentar calcular el camino, bueno, en realidad aquí lo que vamos a calcular es al revés, de Y a Z, y vas a intentar calcular el camino de Z a Y, ¿sí? Y tú puedes agarrar cualquiera de los nodos intermedios con un índice menor a 3, en este caso porque estamos tomando en cuenta el nodo Z, ¿verdad? Y ya aquí entro en la llamada otra vez. Y en el caso de que Z sea igual a N3, y ya fue procesado, entonces, ¿qué va a pasar? Eh, la distancia mínima entre Y y Z, ¿verdad? Se puede calcular como el de Z a Z. Bueno, mentira, disculpen esto. Como ellos están separados, como Y y Z están separados a un arco de distancia, disculpen. Eso significa que inicialmente en Floyd Warshall, el de Z a Y es igual al costo de este arco que está acá, que vamos a llamar, ¿sí? Ahora, cuando yo vaya a procesar N4, ¿verdad? Que en realidad aquí es X, yo voy a intentar calcular la distancia de X a Y. ¿Y cómo se calcula la distancia de X a Y? Pongo cualquier nodo intermedio de los que ya han sido procesados, en este caso Z ya ha sido procesado, ¿no? Y yo intento meter a Z en el medio del camino entre X y Y. Entonces, eso es lo mismo que el camino de X a Z más el camino de Z a X, como un proceso recursivo, digamos. Esto ya está calculado, ¿verdad? Porque esto es un solo arco, y esto también está calculado porque eso es un solo arco, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que si el camino de X a Y solo pasa por Z, o sea, solo tiene un nodo intermedio, y ese es el camino mínimo, entonces esto va a estar bien calculado para caminos de tamaño 2, que usan dos arcos, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende? ¿Se entiende o no se entiende, gente?
Te entiendo. Ok. Ahora, esto es un camino de que tiene tres nodos y dos arcos. Ahora, imagínense que el camino de costo mínimo tiene más nodos. Aquí pones un W. No importa cuál sea la numeración de estos nodos. No, Imagínate. ya va, espera. Ajá. ¿Qué pasó? Ahí abajo no sería Y, ZY. Sí, sí. Ok, Ujú. ok. Ok. Ahora, imagínense que agregamos un nuevo nodo, que el camino de costo mínimo entre X y W se ve de esa manera. O sea, tiene a Z y a Y de intermedios. Entonces, no importa la numeración que ustedes hayan escogido inicialmente, como yo sé que Floyd-Warshall no va a fallar en calcular ese camino de costo mínimo, imaginemos que esto es aquí N2, esto va a ser N0, esto va a ser N1 y esto va a ser N3. ¿Cómo yo puedo estar seguro que Floyd-Warshall me va a calcular este camino que está acá? Porque ya lo hicimos para caminos que tengan solo dos arcos. Y para caminos de un solo arco es evidente porque es la situación inicial de Floyd-Warshall. ¿Cómo yo sé que Floyd-Warshall va a calcular también este camino bien? En el caso de que este camino que está acá, que lo vamos a llamar P, es óptimo. Sin importar la enumeración que yo ponga acá. ¿Cómo yo sé eso? Sin importar si, por ejemplo, X hubiese sido en vez de N2, N0. O Y podría haber sido N4. ¿Alguien me puede decir? Sin importar la numeración, porque yo sé que, por ejemplo, este camino que tiene tres arcos va a estar bien calculado en algún punto. Porque inicialmente ya tendrías calculado cuánto sería el coste de Z y luego cuando haces el coste de ZY, ya estás considerando lo mismo que de X a Y. O sea, a ver, una tripleta de estos nodos tiene que ser, digamos, o sea, una tripleta de estos nodos tiene que ser los tres primeros nodos de este camino. Es decir, no importa la numeración que yo ponga, tres de estos nodos van a ser los tres primeros. ¿Sí? Entonces, si imaginamos que es, por ejemplo, em, este grupo que está acá, este grupo de tres nodos, volvemos a la situación inicial. Entonces vamos a tener calculado bien el camino de ZW, ¿verdad? Como imaginamos anteriormente. Y si ellos fueron los tres primeros nodos y ahora X es el cuarto nodo que va a ser procesado por Fluid-Warshall, ¿verdad? En el índice, digamos. Esto quiere decir que cuando yo calcule D de X a W, colocando como intermedio Z, ¿verdad? Eso es igual a la distancia de X a Z, ¿verdad? Más la distancia de Z a W. Que esta distancia ya va a estar calculada por que, bueno, volvemos al caso inicial. ¿Sí? Y esta distancia que está aquí ya está bien calculada como una mínima, porque esto es un solo arco. Estamos hablando de caminos que tienen solo tres arcos. ¿Sí? Lo mismo pasa si tú tienes, por ejemplo, estos tres nodos que están acá. Es la misma situación, solo que en vez, cambias a X por W y ya. Tienes la misma situación. Entonces FluidWarshall te lo va a calcular bien ahí. Y ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú no tienes esta situación, sino que tienes que los primeros dos nodos, ay, ¿dónde están los colores? Tienes estos dos como los primeros nodos, este como el tercero y este como el cuarto. ¿Qué va a pasar en esta situación? ¿Qué va a hacer FluidWarshall? Bueno, si estos dos son los primeros dos nodos, bueno, primero que nada, el camino de Y a W ya está bien calculado, porque es un solo arco, ¿verdad? Luego, ahora procesamos X y hay una cosa que no tenemos bien calculada hasta ahora, que es, por ejemplo, el camino de Z a W. Eso no está bien calculado porque no hemos unido, digamos, estos dos grupitos que están acá, ¿sí? Y viene y procesamos X.
Lo que sí yo voy a calcular bien es el camino de X a Z, porque es un solo arco, ¿no? Entonces, este camino va a estar bien calculado. Y este camino va a estar bien calculado. Ahora, Ese es cuando metemos X, ¿no? ese es cuando metemos X y no hemos metido Z todavía, ¿no? Ok. No hemos procesado Z. Que, bueno, bueno, el camino de X a Z siempre estuvo bien calculado porque es un solo arco, ¿no? Ajá, exacto. Exacto. Pero asumamos que no hubiese estado calculado así, sino que hubiese estado calculado por Floyd Warshall en la iteración de los force. Ok. Ahora, vamos a meter... exacto. Un segundo. Un momento. Algoritmo. Ok. Ujú. Exacto. Fíjense que cuando yo procesé Y, o cuando yo procesé W, ¿no? En realidad, cuando yo procesé Y, yo calculé correctamente D, Z, W, ¿no? Porque D, Z, Y ya estaba calculado inicialmente por Floyd Warshall correctamente porque es un solo arco. Lo mismo pasa para D, D, Y, W. Es decir, que cuando yo procesé Y, yo en realidad calculé bien D de Z a W, ¿no? Sí. Y eso quiere decir que cuando ahora yo ya, Floyd Warshall pasó proceso Y, proceso W, proceso X, cuando Floyd Warshall procese Z, que meta Z como no intermedio, ¿qué es lo que va a calcular Floyd Warshall? En algún punto va a agarrar a X y a W como puntos extremos y él va a intentar meter Z en el medio. Entonces él va a tener que hacer, él va a calcular D de XW como la distancia de X a Z más la distancia de Z a W. Y esta ya está calculada por la iteración anterior cuando procesamos a Y esto ya está calculado porque es un solo arco. Entonces, esto es básicamente cómo funciona la prueba por inducción de Floyd Warshall. Vamos a ver acá. Perdón, vamos a ver acá. Un segundito que estoy leyendo acá. Sí. Y, a ver, la demostración más formal es por inducción. Y lo único que tienen que darse cuenta es que, a ver, ¿cuál es la invariante que estamos siempre calculando? O sea, ¿cuál es la invariante acá? Que sea, si ustedes agarran la matriz esta D, ¿no? Que está acá. Si ustedes agarran esta matriz, ¿qué invariante cumple, perdón, en la iteración I de Floyd-Warshall? ¿Qué invariante cumple D de X, Y? Que si hay y nodos entre X y Y estará bien calculado. Está cerca. A lo sumo. Esto va a calcular, se calcula el camino de costo mínimo usando los primeros I nodos, ¿no?
¿cierto? Y eso para cualquier par XY, ¿sí? Y esto es usando solamente los primeros y no. Ahora, fíjense que si esta invariante siempre se cumple, en la iteración b-1, en la iteración b-1, ¿qué va a tener calculado de x, y? Es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, esto va a calcular el camino de costo mínimo utilizando todos los nodos. Pero acuérdense que cero indexamos, ¿no? O sea, b-1 en esta iteración es porque estamos procesando el último nodo. Entonces, esto va a tener el camino de costo mínimo desde x a y, pasando por cualquiera de los primeros b-1 nodos, es decir, por cualquiera de los nodos. Es decir, que en la última iteración, Floyd Warshall va a tener calculado para todos los pares de nodos x y y el camino de costo mínimo, ¿no? Porque estamos asumiendo que no tenemos ciclo de costo negativo. Entonces, al no haber ciclo de costo negativo, va a haber un camino de costo mínimo que tiene a lo sumo b-1 nodos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, esta es el invariante que ustedes tienen que probar que se cumple. ¿Y cómo yo sé que se cumple? Bueno, por inducción. Inicialmente, en la iteración igual 0, yo tengo calculado que tengo bien calculado. O antes de empezar, que tengo bien calculado. O sea, antes de o sea, digamos en la iteración y menos 1. El nodo de que partimos, el nodo raíz, porque el camino de costo mínimo del nodo raíz al nodo raíz es cero. Entonces eso ya lo Aquí sabemos todos por los el nodos primer son raíces, porque Floyd Warshall calcula el camino de costo mínimo entre todos los pares de nodos. O sea, lo que tienes Ah, calculado bien es d de x como x, ¿no? Y bueno, también tienes calculado bien, o sea, el camino mínimo del nodo a sí mismo utilizando ningún nodo. Es decir, que los únicos que van a estar bien calculados son estos. Pero bueno, esto que también calculamos que va a estar bien calculado en Floyd Warshall es d de x, y. Sí, no, bueno, esto no, disculpen. Ujú. Ok. Esto es lo único que va a estar bien calculado en la primera iteración. Entonces, check. Fin. Ahora, asumamos que vamos a la iteración j, ¿verdad? Entonces aquí tenemos calculado que de x, y correctamente usando los primeros j nodos, ¿no? ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que probarlo es para j más 1. ¿Sí? Ahora, imaginemos que tenemos dos nodos, x y y, ¿verdad? Y ya nosotros tenemos calculado cuál es el camino de costo mínimo entre x y y por inducción, que tiene a lo sumo los primeros j nodos en el medio. O sea, los primeros j nodos de la enumeración que dijimos inicialmente de n0, n1, ¿verdad? Hasta n. Entonces yo estoy utilizando los primeros j nodos para encontrar el camino mínimo entre x y por inducción está bien calculado. Ahora, yo quiero ver que Floyd Warshall en la iteración j más 1, cuando ya se termina, él calcula bien el camino de x a y utilizando los primeros j más 1 nodos. ¿Sí? ¿Cómo yo sé que lo está calculando bien? ¿Cómo yo sé que Floyd Warshall, después de la iteración j más 1, me está calculando bien el camino de costo mínimo desde x hasta y utilizando solo los primeros j más 1? ¿Alguien me puede decir?
Estoy O viendo el sea, chat, por cierto. Si me están escribiendo. por la hipótesis inductiva, ¿no? O sea, tipo, con J se cumplía, entonces, ah, O sea, a ver, ¿cómo luce un camino de costo mínimo que solo incluye los nodos del 0 al j más 1? Pues es un camino de costo mínimo de x a y que o utiliza los primeros j nodos o tiene j más 1 como nodo intermedio, ¿verdad? Ajá, en ese caso es que, o sea, tienes dos casos. Uno, que es no J más uno, no tenga nada que ver con X y que ya tuvieses el camino de costo mínimo bien calculado. Y si sí lo incluye, entonces el algoritmo lo procesa y ahora el nuevo valor de costo mínimo de X y es el nuevo valor mínimo que existe porque para esa cantidad de nodos considerados es el mínimo. Exacto. Entonces, FreeWarshare lo que hace es el agarrar el mínimo entre dos posibles valores. El valor que ya te habías calculado anteriormente, ¿no? Que esto está bien. O sea, esto es un camino de costo mínimo. O sea, vamos a llamar esto d a la j más 1, que significa que estoy incluyendo somos los primeros j más 1. El agarrar el mínimo entre el camino que tiene a lo sumo j nodos, los primeros j nodos, y que esto ya está bien calculado por inducción, o coloca al nodo j más 1 como nodo intermedio y él calcula entonces la suma de x hasta el nodo j más 1 más la distancia de n de j más 1 hasta el nodo y. Y ahora, ¿por qué el mínimo entre estos dos valores es exactamente este valor que está acá? Bueno, ya, primero que nada. Porque es el camino de costo mínimo entre X y Y que solo utiliza los primeros J más 1 nodos. Porque o el nodo J más 1 está incluido en el camino o no, ¿verdad? Si no está incluido en el camino, entonces este valor es el correcto, ¿cierto? Porque el de abajo no existe, ¿no? No, bueno, puede No, no, existir, no. pero no, O sea, no. puede existir, o sea, tú puedes tener X acá y tienes un camino hasta Y por acá, ¿verdad? Pero de repente si te desvías a NJ más 1, de repente este camino que está acá tiene mucho más costo, ¿sí? Sí. Ahora, ¿cómo yo sé que yo estoy calculando bien el camino de costo mínimo desde X a Y utilizando los primeros J más un término? Pues porque tienes a J más 1, al nodo J más 1 o no lo tienes. Si no lo tienes, ya lo calculaste anteriormente por hipótesis inductiva. Y si sí lo tienes, pues el camino de costo mínimo entre X y Y que contiene al nodo J más 1 es el camino de costo mínimo desde X hasta el nodo J más 1 más el camino de costo mínimo desde J más 1 hasta Y, ¿no? Y este es un camino de costo mínimo que está bien calculado por hipótesis inductiva, ¿no? Porque este es un camino que no tiene a J más 1. Lo tiene como punto final, pero no lo tiene como nodo intermedio. Y lo mismo acá. Entonces, estos dos valores están calculados bien y son valores mínimos. Eso quiere decir que el camino de costo mínimo entre X y Y va a estar calculado bien, ¿no? Utilizando los primeros J más 1. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Sorry que voy un poco rápido, pero es que quiero dar otro tema hoy, entonces... este, y si lo de abajo fuera, no sé, o sea, si fuera, por ejemplo, X a N más uno, su costo fuera 2 y lo de la NJ más uno a Y, su costo fuera 4. Ujú, Entonces, cuando hago la suma sería 6. Y lo de ujú, arriba sería, usando solo J, serían solo, su costo sería 4. ujú. El costo mínimo vendría siendo usando solo J nodo. Claro. O sea, tú me estás Exacto. diciendo, ya, yo tengo un camino desde X a Y que si utilizo los primeros J nodos, tiene costo 4. Ujú, Y me estás diciendo que este va a tener costo 2 y este va a tener costo 4. ujú. Entonces tu mejor camino es no irte por J más 1, ¿no? Ok, ok. El no J más 1. Sin Que aquí lo embargo, que estamos verificando es que si aún así, si yo agarrara el nodo J más 1,
si yo, o sea, si yo lo usara, ese sería el costo mínimo entre X y Y usando ese nodo, ¿no? Es el mínimo entre estos dos. O sea, es el mínimo entre este valor que está aquí y esta suma que está acá. ¿Sí? Dice. O sea, yo lo que estoy diciendo es, voy a tomar el mejor de los dos. Y el mejor de los dos es además un camino a costo mínimo. Ajá. Utilizándolo somos los primeros J más 1. Y eso es por hipótesis inductiva en este valor que está acá, por hipótesis inductiva en este valor que está acá y por hipótesis inductiva en este valor que está acá. ¿Sí? Y que además en este caso sigue siendo el valor de costo mínimo para considerando J más un nodo, porque por más que no consideres el nodo J más 1, sí lo consideraste para saber cuál es el camino que cuesta menos. O sea, el camino que cuesta menos no lo incluye, pero lo consideraste para saber si era mínimo o no. Y Exacto. eso no era Ujú, en la prueba. ujú. Entonces lo importante, lo que quiero que se lleven es que, digamos, esta es la prueba, o sea, se puede hacer un poquito más formal, pero esta es la idea de la prueba, y es por inducción en las iteraciones de Floyd-Warshall, y es por inducción en el camino de costo mínimo utilizando los primeros I, ¿no? J no, como lo coloqué acá. Y esa es toda la prueba, y la van a encontrar un poquito más formal en el libro. Solo La quería darles la clase, idea. la Ujú. clase anterior no vimos cuál era ¿cómo se dice? El costo de este algoritmo, ¿no? ¿O sí? Yo no lo tengo anotado. Yo creo que sí se los di, pero igual está easy peasy. Para ver. Em, a ver, este for que está acá. Bueno, primero que nada, esto que está acá, acuérdense que yo les comenté que esto es una matriz, ¿no? D Sí. es una matriz ahora. ¿Y es una matriz de cuántas entradas? O de B cuadrado, ¿no? Ajá. Este for que está acá itera B menos un veces, ¿no? Summating B menos. O de B veces. Y esto que está acá se hace para todo par de nodos. ¿Sí? Eso significa para B cuadrado nodos, ¿no? Ujú. Y esto que está acá es una operación constante. Este update que está acá. Porque esto es acceder a dos entradas de matrices, tres entradas de matrices, cuatro entradas de matrices. Eso significa que eso es B por B cuadrado. Es decir, o de B cubo. Ujú. Ujú. El Y, segundo for es el que es de cuadrado, ¿no? Sí, ¿no? el segundo por es B cuadrado porque consideras todos los pares de nodos, exacto. Ujú. Exacto, exacto. Ujú. Porque parece que, o sea, si nos vamos otra vez a la prueba, tú intentas para cada par de nodos encontrar el camino de costo mínimo. O sea, para cada XY, para cada par de nodos, intentas encontrar el camino de costo mínimo utilizando los primeros J más 1, ¿no? Exacto. Sí. Chévere. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no, voy a continuar con el siguiente tema. Eso es todo lo que tengo con caminos a costo mínimo hasta ahora. Comentario aparte. Normalmente en Floyd-Warshall, acuérdense que Floyd-Warshall asume que no tienes ciclos de costo negativo. Normalmente lo que se hace es que tú, para aplicar Floyd-Warshall, aplicas primero Bellman-Ford para detectar si hay algún ciclo de costo negativo. Y si no hay un costo de ciclo negativo, entonces te lanzan Floyd-Warshall y calculas la mínima distancia entre cada par de nodos, ¿no? Porque Floyd-Warshall, igual que Dijkstra, asume que no tiene, bueno, Dijkstra asume que no tiene costo negativo en ningún arco. Pero Floyd-Warshall asume que no tiene ciclos de costo negativo. Entonces, ¿cómo aseguras que no tiene ciclo de costo negativo? Detectas con Bellman-Ford si tienes un ciclo de costo negativo o no. Y acuérdense que Bellman-Ford se hace a partir de una sola fuente. Ese es el problemita que tiene Bellman-Ford. Exacto. Y luego te lanzarías un Floyd-Warshall para calcular para cada par de nodos digamos, el camino de costo mínimo. Entonces, a veces se combina, a veces no, depende del problema que tengas. Si en el problema que tú tienes, ya tú sabes que no tienes ciclo de costo negativo o que todos tus costos de los arcos son positivos, pues te lanzas un Dijkstra o te lanzas un Floyd-Warshall dependiendo del problema que tú tengas. Y recuerden, comentario importante, Floyd-Warshall es para calcular el camino de costo mínimo entre todos los pares de nodos. No es desde una sola fuente. Desde una sola fuente es solo Bellman-Ford y Dijkstra. ¿Ok? Fin.
¿Preguntas hasta acá? Si no, voy a continuar con el siguiente tema. Dele play. Procede. Y no sé si el comentario de Jesús fue, ok, lo acabo de leer, y fue hace 25 minutos, así que si llegaste tarde, mierda. No puedo repetir, lo siento, tengo que continuar con el tema. Yo también llegué Eh, tarde, pero, bueno, o sea, ahí está el es video, lo es lo peor. importante. Ok, voy a borrar todo para que el escalibro se ponga un pelín más rápido. A ver, chup, ok. Siguiente tema. Vamos a saltar de grafos en general a árboles. ¿Ok? Bueno, empieza como un grafo, termina como un árbol. Déjame buscar el tópico acá. Ujú, ujú. Ok. Entonces, hasta ahora hemos estado tomando en consideración grafos en general. Y bueno, primero que nada vamos a repasar qué es un árbol, ¿no? Un árbol no dirigido. ¿Alguien se acuerda que es un árbol no dirigido? Es básicamente un grafo que es conexo y no tiene ciclos, ¿verdad? No tiene, exactamente, tiene ciclos. Entonces, un árbol Así podría que, ser, exacto, es un grafo acíclico que es conexo. Y eso significa, al ser conexo y al ser acíclico, pues que un árbol tiene, si tienes B nodos, ¿verdad? Vas a tener B menos un arco, ¿no? ¿Sí? Ujú, ujú. Por otro lado, ¿qué es una arborescencia? No sé si se los dimos, no me acuerdo. Yo no recuerdo. Arborescencia sin bosques. Exacto, es o bosque. Tienes tienes ambas definiciones, es lo mismo. Entonces, una arborescencia o un bosque es un conjunto de árboles. Es decir, es un grafo, ¿verdad? No dirigido, acíclico, que no necesariamente es conexo. Entonces, si tú tienes varios árboles, ¿verdad? Esto es un bosque. ¿Por qué? Porque no es conexo. Entonces, digamos que es como que un árbol que le faltan conexiones entre las componentes para poder ser un árbol, ¿no? O sea, porque si tú tienes varias componentes, digamos, estas así, si tú conectas ahora las componentes mediante arcos, vas a tener un árbol al final, ¿verdad? Entonces, un bosque es simplemente un conjunto de árboles y, exacto, un conjunto de árboles y listo. Es decir, que no, el grafo no está conectado completamente. Por cierto, en este problema voy a asumir que todos los grafos son no dirigidos, ¿ok? Ujú. Otra cosa que es una observación que, bueno, es una proposición, lo coloqué como una proposición en el libro, es que una arborescencia, o bueno, vamos a decir un bosque, perdón, un bosque con K componentes conexas tiene, Dios mío, em, n menos K, ¿vale? Exacto, n menos K arcos. ¿Sí? Esta proposición no es tan difícil de ver. O sea, si usted tiene un árbol, por ejemplo, esto es una sola componente conexa, ¿no? Y como es una sola, entonces la proposición se cumple. Luego, si tú tienes un bosque de, digamos, si tienes un bosque con K componentes, ¿verdad? Asume que tienes n nodos completamente. Entonces vas a tener, digamos, que cada componente tiene, la primera componente tiene n1 nodos, n2 nodos, n3 nodos, bla, 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 hasta nk, ¿verdad?
NK nodos. Y tú tienes que N1 más N2 más bla, 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 hasta NK es igual a N. Tienes N nodos. Pero ¿qué pasa? La componente 1 tiene N1 menos un arcos, ¿no? La componente 2 tiene también N1 menos un arcos. N2, perdón, menos un arcos. Y así sucesivamente para cada una de estas componentes. Eso quiere decir que cuando tú sumas la cantidad de arcos, puede ser N1 menos 1 más N2 menos 1 más más NK menos K, y esto es simplemente N, perdón, N2 menos 1, NK menos 1, y esto es simplemente N menos K, ¿no? Entonces, esa es la demostración de la proposición. Ok, definiciones. ¿Preguntas hasta acá? Si no, continúo. Y voy a intentar ser... What? Esto no se mueve. Me encanta. Ah, ok. Ok. Siguiente definición. Árbol cobertor. Entonces, asuman que tienen un grafo no dirigido, ¿verdad? B, ¿sí? Y quiero calcular un subgrafo T que tiene los mismos nodos, pero tienes E' como los arcos. Donde E' es un subconjunto de, ¿sí? Subconjunto de, disculpen la letra. Un subconjunto de tal que eh, T es un grafo conexo y E' tiene una cantidad de arcos igual a P menos 1. Esto quiere decir, obviamente, que T es un árbol, ¿no? Por eso la letra T, porque es tree. Okay. Entonces, un árbol cobertor es simplemente un subconjunto de... los nodos del grafo original y un subconjunto de los arcos del grafo original, tal que eso forma un árbol, ¿verdad? Wilmer, una pregunta ahí. Cuando dices que el subconjunto de prima, si ese subconjunto de prima, el modo tiene que ser igual al número de nodo menos uno, no estás diciendo que es igual al E, específicamente. No, este G no es un árbol. G es un grafo en general. Ah, se me cayó. ¿Aló? ¿Aló? Sí, 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 te estoy escuchando. Ah, Que no. G, te estaba Ajá. diciendo que G es un grafo, no es un árbol. Entonces, vamos a ver un ejemplo, a ver si lo vemos un poco. Imagínense que esto es un grafo, ¿verdad? Esto es un grafo que tiene un ciclo, obviamente. Imagínense este grafo que está acá. Y ahora un árbol cobertor, por ejemplo, sería los arcos que están en rojo son un árbol cobertor. ¿Sí? O sea, un subconjunto es un subgrafo del grafo original, tal que sea un árbol, ¿sí? Exacto, pero en ese caso, si no estoy viendo bien, o sea, si T tiene el mismo, o sea, es la misma cantidad de nodos, o ese B también es un subconjunto de B. No, no, no. B es los mismos nodos. Es lo mismo, no, Eh, ok. ujú. Entonces, claro, si tenemos los mismos nodos y me estás diciendo que la cantidad de arcos tiene que ser igual al número de nodos menos uno, no Esta debería es la ser como cantidad de que, arcos en E'. exacto, pero no es la misma cantidad que hay en el grafo E. No, aquí está viendo un ejemplo. El rojo tiene 5 arcos, el negro tiene 7 arcos. Y el rojo es E' y el otro es E, ¿no?
¿Sí? Ok. ¿Sí se ve? O sea, la cosa es que un grafo en general puede tener ciclos o puede tener estructuras raras. Entonces, un árbol cobertor es simplemente un subárbol del grafo original. Entonces, al no contener ciclos porque es un árbol, o sea, no puede tener siempre la misma cantidad de arcos que el grafo original, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, Vale, vale. continuamos. Ujú, ok. Bueno, ya va, Chévere. pero tuve un momentico. Ujú. Ahí dice E' a la derecha, E' igual a B menos 1, ¿no? Sí, es la definición de árbol que le acabamos de dar, ¿no? O sea, el prima es simplemente un subárbol del grafo original. Yo creo que ya ¿Sí? estoy entendiendo la duda de Junior. O sea, tipo, si tú estás diciendo que E' es igual a B menos 1, Ujú. serían todos los arcos, ¿no? No, 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 porque el grafo perdóname. original no es un árbol, Exacto, es exacto. un Esa era grafo. mi. Es un grafo cualquiera, entonces, claro. En ese ejemplo, veamos 6 nodos y tenemos 407 arcos. No Ujú. necesariamente tiene que ser el mismo conjunto. En particular para el punto T, esa condición. Ya. Claro, si Entonces, T es un árbol, se cumple lo que están diciendo ustedes. ¿no sería mejor poner, no sé, o sea, en T que el B fuera o sea, un B' que fuera su conjunto de B? No, pero es que un árbol cobertor tiene todos los nodos del grafo original y algunos arcos que lo hacen una componente conexa, que Mm. terminaría siendo un árbol, Ok, ok. ¿no? Curioso. Pero sí, sí. Ahora, en este caso, G no tendría que cumplir alguna condición específica. O sea, puede ser cualquier grafo. Puede ser cualquier Cualquiera. grafo. Sí. Pero claro, que es un grafo, tiene que ser un grafo conexo, si no, no tuviera un árbol Ajá, cobertor, ¿no? ajá. A eso me Tienes razón. refería. Esto, a ver. Tipo, porque, no sé, te doy 10 nodos, pero sin arco, por ejemplo. Claro, claro. Entonces, claro. Sí, tiene que ser un grafo conexo. Y si él es conexo, va a tener por lo menos un subárbol, ¿no? Ahora sí, Ujú. ahora sí. Fin. Ok. Ahora asuman que vamos a tener una función W, ¿verdad? Que va, o sea, seguimos teniendo el grafo, ¿no? El grafo G, que es B, ¿no? Y ahora vamos a tener una función W, que es de peso, de weight, que va de los arcos a los reales, me parece. Bueno, aquí dice a los naturales, así que colocar los naturales, vamos a continuar con los naturales. Va de los arcos a los naturales. Y ahora... También definimos, o sea, esto es una función de peso para un solo arco, ¿no? Pero aparte también podemos definir, por ejemplo, imagínense que tienen un E' subconjunto de, ¿verdad? Podemos también definir el costo de E' igual a la sumatoria de todos los E que pertenecen a E' del peso, ay, perdón, no es costo, es del peso de ese arco. Es decir, ahora vamos a asociar a cada arco un costo, un peso, digamos, que le llamamos W. Y también podemos definir, por ejemplo, el peso de un conjunto de arcos, ¿verdad? Que es simplemente la sumatoria de los pesos de los arcos que pertenecen a ese conjunto. ¿Ok? Fino. Y con esto, entonces podemos definir lo que es un árbol mínimo cobertor. Entonces ya vimos lo que es un árbol cobertor, pero no sabemos qué es un árbol mínimo cobertor. Entonces, esto es una definición, por cierto, definición. Dado G igual a B, ¿verdad? Un árbol
mínimo cobertor, ¿verdad? Es un T subconjunto de, ¿verdad? Es un árbol cobertor. Jesús pregunta que era W. W es una función de peso. O sea, estamos asumiendo ahora que asociamos a cada arco de un grafo un peso. ¿Ok? Así como en Dexter asumíamos que tenían un costo, aquí vamos a asumir que tienen un peso. Ok, dado un árbol mínimo dado G, un árbol mínimo cobertor, es un árbol cobertor, ¿verdad? Tal que W de T es menor o igual al W de T' para todo árbol cobertor T' de G. Es decir, un árbol mínimo cobertor es simplemente un árbol cobertor que tiene el mínimo peso entre todos los posibles árboles cobertores. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Entonces, esto es un problema general en algoritmos y es cómo encontrar un árbol mínimo cobertor. O sea, si yo te doy un grafo y una función de peso sobre los arcos, ¿cómo tú puedes encontrar un árbol mínimo cobertor? Vamos entonces primero, me imagino que funciona a veces dar un ejemplito. Imagínense que tienen este grafo que está acá, ¿no? Ujú. Y voy a colocar en rojo los pesos de los arcos. Ujú. Ok. ¿Cuál sería el árbol mínimo cobertor acá? Sería este que está acá, ¿verdad? No sería No. el que tiene. Nosotros deberíamos empezar el camino con costo 1, Ajá, eso que dice ¿Cuál? Carlos. el de Ah, abajito. Ahí dice 1. este. Ajá. Pero si Ujú. este te En cuesta vez de tomar 0. el de 3. Claro, pero que conecte con el otro Ah, nodo. cónchale, sí, sí, sí. Ok, gracias, Buscas el de gracias, 0 gracias. y de 1. Sí, sí, sí. Tienen razón, tienen razón. Este sería un árbol, o sea, el otro también era un árbol cobertor, pero no era mínimo. Y este sí es un árbol cobertor mínimo, ¿verdad? Gracias. ¿Sí? Aquí yo tenía un 3, me parece. Exacto. Exacto. Entonces esa es la diferencia entre un árbol cobertor que no es mínimo y uno que sí es mínimo. Entonces, nuestra idea ahora sería intentar solucionar este problema, ¿verdad? Ok, para intentar solucionarlo, vamos a, vamos a introducir otro tipo de definición, primero que nada, y luego vamos a proceder con dos algoritmos muy famosos de este problema, que son, si quieren saber el nombre de una vez, uno es Kruskal, y el otro es el algoritmo de Prim. Entonces, estos son dos algoritmos que son bastante sencillos de implementar en la práctica y que vamos a verlos cómo funcionan, pero primero, para ver por qué funcionan, o sea, son fáciles de implementar, pero no significa que la idea detrás de ellos sea fácil. Entonces, para ver por qué funcionan ellos, tenemos que definir otras cositas y después ir a los algoritmos. Entonces, para esto, vamos a definir primero el corte de un grafo. Entonces, un grafo no dirigido. También está en el libro, por cierto, la definición. Entonces, imagínense que tienen un grafo, ¿verdad? B, ¿sí?
Y un corte es simplemente una partición S, B menos S, ¿sí? De sus vértices. Eso, o sea, esa es la definición de un corte. Es decir, que si ustedes tienen un grafo, por ejemplo, así, ¿verdad? Un corte podría ser, asumiendo que esto es S, esto sería B menos S. Entonces, es una partición de los vértices del grafo. Es decir, dos conjuntos, tal que unidos, forman todos los vértices del grafo y que además son disjuntos. Eso es todo lo que es un corte. Y luego, si tenemos esta definición, también podemos definir lo que es ¿cómo coloco acá? Una arista que cruza el corte. El corte. Esa notación de partición es un par ordenado cuyos elementos Sí, son conjuntos. sí, sí. Es Ok. simplemente, o sea, bueno, la estoy introduciendo acá, tienes razón. Pero sí, es indiferente. No debería ser en realidad un par, debería ser algo así como un conjunto, o sea, unas llaves, ¿no? Porque esta partición es lo mismo que B menos S, S, ¿no? Exacto, por eso lo Entonces, pregunté. también podríamos ponerlo mejor así, que en el libro lo coloqué con paréntesis, capaz es mejor así, pero lo conservé así porque lo veía así en un librito. Entonces, una arista que cruza el corte, ¿verdad? Es un arista E que se escribe de la forma U. Bueno, no, en realidad se escribe de la forma. Estamos hablando de grafo no dirigido, ¿verdad? Entonces, una arista entre U y B, tal que U pertenece a S y B pertenece a B menos S. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería una arista que cruza el corte acá? Esta que está aquí, ¿verdad? Está en rojo. Porque es una arista que está entre un nodo de un lado del corte y otro nodo que está en el otro lado del corte, ¿sí? En ese caso es un puente, pero no necesariamente siempre es un puente, ¿verdad? Exacto, o sea, podría ser, por ejemplo, un arco entre estos nodos. Ok, Ujú. ok. Que si agregamos, o sea, si tenemos las dos aristas rojas, ambas son aristas que cruzan el corte. Fíjense que no necesariamente existe una única arista que cruza el corte. Y fíjense que Ok. un corte no es único, o sea, un corte puede ser en realidad... ay, ¿dónde está el color? Ajá. Existen muchos cortes en un grafo, o sea, simplemente particionar el grafo podría ser esto, pues. Esto es otro corte, ¿sí? Entonces un corte no es único. Fin. Y la arista que cruza el corte, perfecto, ya dije eso también. Vamos a conservar los conjuntos que dijimos antes, por si acaso. Y las aristas rojas son obviamente aristas que cruzan el corte. Y mm, 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 ok, otra definición. Un corte S, B menos S, respeta un conjunto de aristas A subconjunto de, ¿no? Si ningún, ningún arco de A cruza el corte. Ok, entonces, ¿quién sería A? O sea, ¿qué sería un posible A en este caso?
estas dos aristas. O sea, estas dos aristas respetan el corte A, llamar esto X, Y y Z. Si A le asignamos X como Y como Z, entonces el corte SB menos S respeta, respeta el conjunto de aristas A, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? Es importante que aprendamos un poquito estas definiciones porque En con esto este, vienen las en, demostraciones. en este caso, A tendría también los arcos que están en la otra componente, por así decirlo, en el otro conjunto. No, 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 o sea, son los arcos, o sea, es un conjunto de arcos. A es Ajá. un conjunto de arcos. Y si tu corte, o sea, si tú, digamos, determinas un corte cualquiera, y si un subconjunto de los arcos no son arcos que cruzan el corte, como estos que están acá, entonces tu corte, disculpa, respetan el conjunto de arcos A. Es una definición. O sea, si tú tienes un corte y agarras un subconjunto de los arcos que no son arcos que cruzan el corte, entonces tú dices que se dice, definimos que un corte respeta ese conjunto de arcos. Exacto, por eso decía, imagínate que le das nombres a los otros tres nodos que están en B menos S, por ejemplo. Ujú. Entonces, esos arcos deberías también estar en A. Por ejemplo, A ahí es un sub... No, a ver, WA, ok, el no es arco un WA, subconjunto máximo de arcos. No es un subconjunto máximo de arcos. Es ok. un subconjunto de arcos. Cualquiera. ¿Sí? Ah, cualquiera, puede ser Sí. X, o sea, puedes tener incluido Puede WA ser como esto. WB, Puede ser o esto. eso también. Ah, ok, Ujú. ok, ok. Ok. Y me falta una última definición. Agregar acá. Eh, ujú. Mi última definición es una arista que cruza el corte. Que cruza, sí, el corte. Es liviana. Ahí con... Es liviana. Si cruza un corte del grafo. Un corte cualquiera del grafo, ¿no? Si cruza un corte del grafo. Y su peso es mínimo. Es mínimo entre todas las aristas que cruzan el corte. Sorry, para esta definición no es un corte cualquiera. O sea, si tú defines un corte y tienes varias aristas que cruzan el corte, una arista liviana es aquella de peso mínimo. ¿Sí? Ok. Entonces, arista liviana, agarras un corte cualquiera, ves los arcos que cruzan el corte. Una arista liviana es aquella que tiene peso mínimo entre todas las aristas que cruzan el corte. ¿Sí? Es decir, si nos vamos otra vez a esto que está acá, si tú tienes esta con costo 3 y esta con costo 5, esta es una arista liviana. Si ambas tienes costo 3, ambas son aristas livianas. ¿Sí? En fin, entonces con todas estas definiciones, ya entonces podemos ir, me quedan 10 minutos. Déjame hasta dónde puedo llegar acá. Eh, pa, 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 pa. Ujú. Ok. Fuck. Me quedan 10 minutos. Algo que no dije antes de que sigamos. Un árbol mínimo cobertor
se llama en inglés MST. Esto viene de Minimum. Por si acaso quieren buscar referencia. Minimum Spanning Tree. Que es literal la traducción de árbol mínimo corto. Ahora, existe un teorema, que es el que les puse en el libro, que es el siguiente. Imagínense que tienen un grafo, ¿verdad? No dirigido, obviamente, como lo hemos estado considerando en este capítulo, que está conectado, ¿no? Con pesos en sus aristas, con un W, ¿no? Y dado un conjunto de arcos, subconjuntos de, ¿sí? Contenidas en un minimum spanning tree, es decir, en un árbol mínimo corto. Imagínense que A están contenidas en un árbol mínimo corto, que no necesariamente es el conjunto de arcos de todo el árbol mínimo corto, es un subconjunto, ¿ok? Sea ahora S, B menos S, un corte que respeta A, ¿Qué es lo que es W, perdón? la función de peso, Ah, ok, ok. que respeta A, ¿sí? Si tenemos una arista liviana, perteneciente al conjunto de arcos, que cruza el corte, entonces A unido con el conjunto que tiene a esa arista, está también contenido en algún minimum spanning tree. Entonces, lo tenemos un poquito largo, vamos a releerlo. Si G es un grafo conectado, ¿no? Y W es una función de peso sobre los arcos. Y si a ti te dan un A, que es un subconjunto de las aristas, y ellas están contenidas ya en algún árbol mínimo corto. Si tú agarras un corte, ¿verdad? Que respeta A, y tienes una arista liviana que cruza ese corte, entonces tú puedes incluir en A ese arco E, y ese conjunto nuevo que está acá, que lo podemos llamar A', esto que está acá, ¿verdad? También está contenido en un minimum spanning tree. Primero que nada, porque no lo voy a demostrar ahorita, me quedan 5 minutos. ¿Qué dice en pocas palabras el teorema? O, a ver, imagínense que ustedes están intentando crear un algoritmo y quieren hacer un algoritmo para calcular un árbol mínimo cobertor. ¿Cómo podrían utilizar este teorema para hacer un algoritmo? Olvídense de la demostración del teorema, enfóquense un poquito en lo que dice el teorema. O sea, si tú tienes un grafo con un W y te dan un subconjunto de arcos, ¿verdad? Si tú haces un corte y ese corte respeta el conjunto que te dieron, y si ese conjunto ya está o sea, está contenido en un árbol mínimo cobertor, es decir, es un subconjunto de un árbol mínimo cobertor, si tú encuentras una arista liviana en ese corte, tú la puedes aunar y tú vas a tener siguiente, o sea, A', que es A unido con ese arco, eh, también va a estar contenido en un minimum spanning tree.
¿Cómo podrían utilizar este teorema para hacer un algoritmo? ¿Alguien tiene alguna idea? O sea, ¿cómo podrían hacer un algoritmo o sea, Lo que pasa es que son muchas incremental o que vaya definiciones, mejor? ¿no? Sí, sí, ya entiendo, ya entiendo. A ver, nuestro objetivo final es crear un árbol mínimo corto, ¿sí? Ese es un árbol, o sea, ese es nuestro objetivo final. Si te dan un grafo, encontrar un árbol mínimo corto. ¿Cuál es el conjunto mínimo de arcos que existe? El conjunto vacío, ¿verdad? ¿Sí? O sea, tú podrías tener un A inicial, digamos, A1, que es el conjunto vacío. Y fíjense que no importa cómo ustedes separen los nodos de un grafo, cualquier corte va a respetar a A1, ¿verdad? Porque ¿cuál es la definición de respetar? Que si tú tienes, vamos a dibujarlo acá, si tú tienes un conjunto S y aquí tienes un conjunto de nodos es B menos S, ¿no? Eh, y tienes un conjunto de arcos entre ellos, digamos, ¿verdad? Si A vive en este lado, si es un subconjunto de arcos que son solo arcos que están entre nodos de S, o A vive en este lado, ¿verdad? Entonces, ese corte S, B menos S, respeta A, ¿verdad? En particular, si A es el conjunto vacío de arcos, cualquier corte lo respeta a él, ¿verdad? ¿Sí? ¿Entendemos hasta acá? ¿Entendemos hasta acá o no? ¿Estoy hablando chino? Feedback, por favor. De respetar es Sí, sí, sí. que más de una partición no incluya los mismos nodos. O sea, que sean disjuntas las particiones. ¿Cómo? Que sí, lo de respetar es que las particiones al final sean disjuntas. Que si pasas una partición y haces otra partición, no hay nodos comunes entre ambas particiones. Esto que está acá es una sola partición. Y una partición, por definición, los conjuntos que forman la partición no tienen elementos en común. Esta es una partición cualquiera. Y fíjense que si A es un conjunto de arcos vacíos, entonces cualquier partición, no importa cuál, cualquier corte, respeta al conjunto A, ¿no? Este arco no podría estar en A porque este arco no respeta el corte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo podría hacer? Ujú. ¿Pudiera subir un momento, rapidito, la definición de arista que cruza? Ahí. Ujú. Ajá, ya puedes bajar. Entonces, el conjunto vacío es un conjunto que lo respeta cualquier corte, ¿verdad? Sí, Ahora, imagínense que esto es un corte cualquiera, S, B menos S. ¿Cómo? O sea, a ver, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto, y en particular es un subconjunto de un minimum spanning tree, porque es el conjunto vacío. Ahora, si yo tengo este corte que está acá, que estamos viendo acá, ¿verdad? A1 está respetado, porque es un conjunto vacío. Y ahora estas aristas asuman que tengan costo 2, 1 y 5. ¿Qué me está diciendo el teorema? ¿Cuál de todas estas aristas es liviana? La del medio. Exacto, la del medio. ujú,
Vamos a llamarla E. El teorema me está diciendo, si tú tienes un conjunto A1, que ya es subconjunto de mínimo en spanning tree, que ya lo es porque es un conjunto vacío. Ahora, si tú formas el conjunto A2, que es igual a A1 unido con E, que es una arista liviana, A2 también es un subconjunto de un mínimo en spanning tree, que llamamos T, ¿no? Esto es un MST. Y este conjunto es un poquito más grande, ¿verdad? O sea, ahora A2 tiene un elemento. ¿Sí? ¿Esto qué significa? ¿Cómo yo puedo hacer un algoritmo para encontrar un mínimo en spanning tree? Empiezo con un conjunto vacío, busco un corte en el grafo, formo A2, que es una arista liviana que cruza el corte, formo A3, que es una arista liviana que cruza un corte cualquiera, ¿verdad? Y que respeta a A2, y así sucesivamente. Y entonces este conjunto A va creciendo, va creciendo, va creciendo, y lo que queremos es que al final del algoritmo, el conjunto A asterisco, vamos a llamarlo por decir algo, sea igual al mínimo en spanning tree. ¿Sí? Entonces, para la clase que viene, que no sé si va a ser el jueves, depende de cómo llegue a Venezuela, quiero que repasen las definiciones que ya vimos ahorita, de arista que cruza, lo que es un corte, arista que cruza el corte, arista liviana y todo eso, porque lo van a necesitar para la demostración de este teorema y para entender los algoritmos que voy a dar la clase que viene. ¿Ok? Entonces la idea general es, empiezas con un conjunto vacío de arcos, haces un corte cualquiera de los nodos que respeten al conjunto de aristas que tienes acumulado, digamos, hasta el momento, y encuentras una arista liviana que cruza el corte. Y si tú agregas esa arista a tu conjunto de aristas que vas acumulando, pues vas formando, digamos, un conjunto que tú sabes que va a ser un subconjunto de algún árbol mínimo cobertor. Y la idea es que al final vas agregando aristas, vas agregando aristas, vas agregando aristas, hasta que llegues a un conjunto, que es subconjunto de un árbol mínimo cobertor y que sea igual al tamaño de un árbol mínimo cobertor. Eso es lo que te va a dar un árbol mínimo cobertor. ¿Sí? Entonces, repasen las definiciones, practiquen bastante. Algo que no les he dicho hasta ahora, el contest empieza dentro de poquito. Empieza dentro de poquito y, como les dije, la tarea tiene una mínima parte chiquita, la verdad, de teoría, digamos. Y el contest empieza, a ver, en un par de horas, me parece. En 3 horas. Va a empezar. Van a tener 7 días, son 3 problemas, están bien chéveres. Obviamente, esta clase que está acá no va para la tarea. Y ya, eso es todo. Espero que, como les dije, se haya entendido un poquito este último tópico. Me gustaría terminarlo ya la clase que viene. Los algoritmos no son tan complicados, se basan en los teoremas. Y por eso necesito que entiendan los teoremas, que entiendan las definiciones y que entiendan cómo queremos construir el algoritmo al final. ¿Preguntas? Bueno, es cuestión de leer las definiciones. Que léanselos y repásenlos porque les va a ayudar. Si igual con las definiciones del libro no está demasiado claro, pueden googlear, pueden preguntarme a mí, pueden hacer lo que quieran, pero vamos a partir de estas definiciones. Sí, va. Mucha suerte con el viaje. Gracias. Nos vemos entonces próximamente.